Mi nombre es Soledad y en esta ocasión vengo a hablarles sobre el feminicidio y para esto partiré desde lo general a lo particular. El feminicidio se puede definir de varias maneras. Por ejemplo, la doctora Jane definió el feminicidio como la muerte de mujeres realizada por hombres motivada por odio, desprecio, placeres o un sentido de propiedad de las mujeres. Por otro lado, Marianne en 1985 denominó el problema de las muertes sistemáticas de las mujeres como una genericidad al comprobar estadísticamente que las mujeres en edad reproductiva tienen mayores probabilidades de ser asesinadas por hombres que morir por cuestiones de salud, accidentes de tráfico, laborales, etc. En México, el término feminicidio fue acogido por la feminista Marcela Lagarde, quien distinguió el feminicidio de femicidio, indicando que el feminicidio es el asesinato de mujeres en donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos impunes y el segundo únicamente era el asesinato de las mujeres. Anunado a esto, la investigación de la doctora Julia Monarres indicó que el estudio del feminicidio y la violencia de género en México tienen grandes problemas, derivado de la inexistencia de datos exactos como lo son el número de las mujeres asesinadas, las causas, los motivos, la relación entre la víctima y el victimario, la violencia o violencias sufridas la víctima y lugar donde fue encontrada y demás datos generales. Para poder adentrarnos más al tema del feminicidio y comprenderlo, primero se debe tener conocimientos previos de género y de violencia a la mujer por razones de género. Entonces partiremos desde conceptos tan básicos como es el sexo y el género. El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer. Por ejemplo, las mujeres tienen menstruación, pero los hombres no. El género se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer, y las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños. Estos atributos, oportunidades y relaciones se establecen y se aprenden en la sociedad. Son específicos en contexto o tiempo y pueden cambiar. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres hagan más tareas del hogar que los hombres o que desde pequeñas a las mujeres se les eduque diciéndoles que ellas tienen que hacerse cargo de las tareas del hogar y a los hombres se les dice que ellos tienen que ser el que lleve el sustento al hogar. Básicamente el género determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. El hombre y la mujer son categorías sexuales, mientras que lo masculino y lo femenino son categorías de género. El tipo de enseñanzas van creando estereotipos que siempre ponen a la mujer en desventaja. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta de por qué suceden los feminicidios. Bien, pues las respuestas siempre han sido pocas. Han atribuido a los feminicidios a la violencia machista y al patriarcado. Los segundos siempre carecen de capacidad de generalización y estarán limitados a los sujetos y ámbitos que se estudian. El patriarcado, el sistema machista, el sexismo y las aplicaciones similares han sido respuestas que buscan explicar el todo y han logrado explicar muy poco sobre lo concreto que es tomar la decisión de matar a una mujer. Entonces, las principales causas de la existencia de este problema, como ya se mencionó, es el patriarcado, el sistema machista, el sexismo, y a esto también se le puede sumar la discriminación y la desigualdad de género, pero todo esto se genera en la mala educación. Se dice que los niños son el reflejo de los padres, entonces la manera de educar influye demasiado. La situación en México. La violencia contra la mujer ha incrementado y es uno de los delitos más frecuentes, las cuales van desde el acoso, la violación, las agresiones verbales, físicas o psicológicas, hasta el feminicidio. Y a pesar de ello, no se han implementado las medidas necesarias para erradicar la violencia de género. Por el contrario, la omisión generalizada por parte de las autoridades de los distintos niveles del gobierno parecen buscar su invisibilización. Lejos de enfrentar y combatir las causas.
En tan solo los primeros 5 meses del año 2021, los feminicidios se han incrementado a un 7.1% con respecto al mismo periodo del año anterior. En conclusión, el feminicidio es considerado como un fuerte problema y no solo en México, sino mundial. Sigue teniendo mucho lugar en nuestra sociedad y el cambio depende de la sociedad en conjunto, con una buena educación en donde las y los niños determinen la manera en que piensen sobre el género, el respeto y los derechos humanos, al igual que iniciar conversaciones sobre los roles de género a una edad temprana, cuestionar los rasgos y las características tradicionales asignadas a un hombre y a la mujer, en señalar los estereotipos a los que las niñas y los niños se enfrentan constantemente, ya sea en los medios de comunicación, en la calle o en la escuela, y hacerles saber que no hay nada malo en ser diferente, en fomentar una cultura de aceptación, al igual que también hablar sobre el consentimiento, la autonomía física. Esto y mucho más puede erradicar la violencia de género y que esto no se llegue a convertir en casos de feminicidio. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias.